dos temas relevantes en el tema de herencia, ¿no? Uno, que básicamente herencia se usa para trabajar con múltiples clases y la utilidad es para evitar redundancia de atributos de métodos. ¿Y cómo heredo clases? Usando la palabra extends. Ya, ahora voy a comentar lo que es polimorfismo e interface. ¿De qué se trata? A ver, miren muchachos, polimorfismo e interface. Ustedes tienen todo el material en el campus, en Canvas. Bien, a ver, un voluntario, ¿cuál sería la utilidad de polimorfismo e interfaz en el desarrollo de una aplicación Java? A ver, un voluntario, por favor. A ver, veamos, nuevamente, por favor, pregunto. No confundir este tema, ojo, me escuchan por favor, no confundir el tema de interfase con una ventana, con un formulario, no. Interface, interface es una clase especial de Java. ¿Ya? Cuando escuchamos ese término, no confundir con ese término. A ver, así, ¿de acuerdo? Puede sonar igual, dependiendo cómo lo pronuncies, ¿no? Puede sonar igual, pero no es lo mismo. Ya se escribe diferente. Cuando hablamos de una interfaz, recuerda ese tema, interfaz termina con Z, estamos hablando de un formulario, de una ventana, estamos hablando de un GFrame, GDialog. ¿Está bien? Ya. Eso es básicamente una interfaz. ¿Qué es una interfaz? Es una ventana, un formulario donde el usuario puede consultar, ingresar datos. ¿Está bien? Ya, pero también existe el tema de interface. Ese tema de interface es una clase especial de Java. ¿Ya? Es una clase especial de Java. Por lo tanto, toda la documentación de polimorfismo e interface lo tienen en el material, lo tienen en la semana 5 de Canvas. Entonces, un voluntario, por favor, a ver, ¿cuál sería la utilidad, para qué cree que sirva el tema de polimorfismo e interface en una aplicación de Java? Según lo que ustedes Sería, saben. profe, para o sea, usar los métodos de una clase padre o algo así. Algo más, a ver, no sé si puedes complementar a tu comentario, por favor. Es que, o sea, cuando en la diapositiva dice algo de que podemos usar algunos métodos de nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra capa, nuestra clase padre, pues, y de ahí podemos llamarla de las distintas capas. Bueno, en la capa lista, Ya, lo que tú me estás comentando, tu apellido, por favor. y mis manos, A ver, Tifimana, lo que tú me estás comentando corresponde a qué, a polimorfismo o interface o a ambos. polimorfismo. Polimorfismo, ya. Perfecto. A ver, ahora te voy dando una retroalimentación del tema, ¿ya? A ver, por favor, otro voluntario. Por ejemplo, acá Ortega dice, para tener clases que son iguales, pero que hagan otras cosas, y con el interface indicar lo que se debe hacer. Ya, a ver, miren muchachos, como sugerencia también para las próximas sesiones, ¿está bien? Todo el material del curso y además el material complementario está en Canvas, ¿está bien? Sugiero, porque este es un tema básicamente de carrera, que ustedes lo van a usar sí o sí, no es un curso complementario, ¿no? Es un curso de carrera, ¿está bien? Entonces les va a servir. Es importante, por favor, que revisen el material de cada semana y por ahí no solamente te dediques a leer el concepto, sino búscale cuál es la utilidad. Por ejemplo, puedes entrar a internet, pones, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de un polimorfismo? ¿Para qué sirve el polimorfismo? ¿Para qué sirve interface? ¿No? Para que más o menos tengas una idea adicional al marco teórico que está en la diapositiva. Ya es importante para que ustedes tengan claro para qué sirve ese concepto
Y obviamente en base a eso van participando y eso también corresponde a su nota, ¿está bien? Y definitivamente se va a trabajar en cada clase de esa forma. Tiene todo el material, yo voy haciendo unas consultas y voy apoyando en algunos, obviamente voy complementando esa lluvia de ideas, ¿está bien? Bien, a ver, por ejemplo, a ver, un tercer voluntario, por favor, para no estar llamando necesariamente de manera arbitraria a tal persona, ¿no? Sino voluntarios. Vamos ya con Ortega, Tipismana. A ver, voluntario más. A ver, Ore, ¿qué nos indica Ore? Dice el polimorfismo ayuda a mandar mensajes iguales en objetos de distintos tipos. A ver, el concepto va por ahí precisamente, Ore, pero ayúdame por favor, ¿cómo podría? Imagínate que yo no sé nada de informática, no sé nada de programación. Yo soy contador, administrador o tengo otra especialidad. ¿Y cómo me podrías explicar qué es polimorfismo? Ya, a ver, Ore, ¿cómo me podrías ayudar por favor? El tema del polimorfismo. En realidad el concepto que tú mencionas, que dice, el polimorfismo ayuda a mandar mensajes iguales en objetos de distintos tipos. En realidad va por ahí el concepto, pero si yo estoy aprendiendo este tema, a veces ese mismo concepto me confunde mal, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podría, de cierta forma, explicar ese término? Los demás también, por ejemplo, ahí es ideal que antes de la clase ustedes investiguen y consulten. Llegado a la clase, consulten. ¿Está bien? A ver, les ayudo entonces. A ver, tenemos el marco teórico, dos temas. Ya. Precisamente, a ver, ¿quién es? ¿Alguien hablaba? Hola, hola. Ya, a ver, comentaba lo siguiente, miren acá. Bueno, acá tienes una definición, lo que implica polimorfismo, es lo que ha dicho Ore, ¿no? Es posible enviar mensajes iguales a objetos de distintos tipos, pero ¿cómo entiendo eso? ¿Qué significa? A ver, ¿qué es polimorfismo? Poli viene de varios, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos en AutoCAD, hablamos de líneas, pero si hablamos de polilínea, estamos hablando de múltiples líneas, de muchos, ¿ya? A ver, ¿qué significa esto de polimorfismo? Ya, para que quede claro este tema. Bien. A ver, eh, el tema de polimorfismo, que se puede manejar o no como complemento a herencia, eso es muy independiente, ¿ya? O sea, se puede manejar en herencia o no, eso dependerá del escenario, dependiendo del caso que voy a desarrollar. Ya, pero comento. A ver, polimorfismo, ¿está bien? ¿Qué nos indica con polimorfismo? Que en toda clase, a ver, me refiero a la capa de datos. Si hay alguna dificultad, inmediatamente pregunte, por favor. A ver, me refiero netamente a la capa de datos. No toco la capa de la vista, porque sabemos la capa de la vista es pues el formulario o un Java Main Class.
Ya, me refiero exclusivamente a la capa de datos. En toda capa de datos, manejes herencia o no, es decir, manejes una o más clases, como quieras, tú implementas métodos, ¿verdad? Implementas métodos. Ya, y tú sabes que cuando elaboras un método, a cada método hay que darle un nombre. Por ejemplo, un método suma, un método resta, un método producto, un método división. O a nivel de base de datos, un método que te permita insertar datos, un método que te permita actualizar, un método que te permita eliminar, un método que te permita consultar. ¿Ya? Es decir, a cada método que tú elabores le das un nombre diferente. Un método imprimir, un método sumar, un método calcular, un método producto, etc. A través de polimorfismo, yo tengo la posibilidad de crear en una clase, de crear n métodos, pero todos los métodos deben compartir el nombre. Es decir, en lugar de colocar un método sumar, restar, multiplicar, dividir, 4 métodos, en lugar de poner 4 métodos, yo a esos 4 métodos que tienen nombres diferentes, le voy a asignar el mismo nombre. Es decir, en la práctica yo voy a tener n métodos, pero con el mismo nombre. Pero obviamente cada método va a realizar una operación distinta. Repito, en lugar de colocar un método suma, un método resta, un método producto, un método división, lo que tú vas a hacer es elaborar la misma cantidad de métodos, 4 métodos, pero a todos ellos le vas a dar el mismo nombre. Entonces sería un método cálculo, 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 cálculo. O sea, 4 métodos con ese nombre. ¿Está bien? Y ahí tú dirás, perfecto, si yo tengo 4 métodos con el mismo nombre, ¿cómo el sistema va a saber cuando yo genere un objeto en la capa de la vista? Al crear un objeto de la clase, ¿está bien? Obviamente vamos a, separado por el punto, vamos a llamar a un método. ¿Y cómo sé a qué método voy a llamar? O sea, si yo tengo 4 métodos con el mismo nombre, ¿ya? ¿Cómo sé que al crear un objeto en la capa vista, cómo sabe el sistema cuál de los métodos va a llamar si todas ellas tienen el mismo nombre? Precisamente cada método se tiene que distinguir en algo. Ese algo es el tipo o número de argumentos. Sabemos que todo método puede tener parámetros o argumentos. Entonces, si yo voy a tener 4 métodos con el mismo nombre, ¿cómo distingo a cada una de ellas? Por el tipo o número de argumentos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que nos indica a través del polimorfismo. Miren acá, por favor, veamos. Todos logran ver esa diapositiva. Dice sin polimorfismo. Sí, profe. Ya, perfecto. Miren ahí, sin polimorfismo. ¿Qué tenemos ahí? Una clase venta. Mira, con el atributo código, con cantidad, precio, subtotal, etcétera. Debajo del que tenemos 3 métodos. Obtener subtotal, obtener IGB y obtener total. O sea, hay 3 métodos, obviamente, que tienen operaciones diferentes. Pero tienen diferente nombre, pues, ¿no? Sin polimorfismo. ¿Está bien? 3 métodos con diferentes nombres. Y obviamente diferente operación. Pero ahora, ese mismo ejemplo con polimorfismo. Miren ahí. A ver, acá está llamando, ¿no? Ya. Estamos, ojo aquí, ya. La siguiente diapositiva simplemente es desde un main class, cómo creo un objeto, ¿no? Creo un objeto de la clase venta, le asigno un valor a cada atributo y llamamos a cada método. Ya. Ahora mira, el siguiente ejemplo, dice la clase pedido. ¿Logran ver?
tiene los mismos atributos, ¿está bien? Que, por ejemplo, se consideró en la clase venta, ¿no? Perfecto. Pero mira ahora, lo principal, tengo n atributos, y acá, mira, hay 3 métodos. Pero esos 3 métodos tienen el mismo nombre. Mira, obtener cálculo y obtener, acá, por ejemplo, por favor, por un error de tipeo me equivoqué, obtener cálculo también sería. Los 3 métodos con el mismo nombre. Obtener cálculo. Pero ¿en qué se distingue? Mira, el primer método no tiene parámetro alguno. No, mira, acá no tiene ningún parámetro. El segundo método tiene un parámetro de tipo double. El tercer método, por un error de tipeo, debería decir obtener cálculo. El mismo nombre. ¿Cuántos parámetros tiene? 2. Por lo tanto, manejando polimorfismo, yo voy a tener la posibilidad de crear, en una clase, de crear n métodos. Pero todos los métodos van a tener el mismo nombre. Van a compartir el nombre. Obviamente, cada método va a realizar una operación distinta. Pero ¿cómo distingo a cada método si tienen el mismo nombre? Por el número o tipo de argumentos. Mira acá. Acá no hay parámetro alguno. No hay argumento alguno. Acá hay un argumento de tipo double. Acá hay 2 argumentos. Yo puedo tener un cuarto método llamado obtener cálculo con 2 parámetros también. Pero esos son de tipo double. Yo puedo tener un cuarto método con 2 parámetros, pero de tipo entero. Es decir, se tiene que distinguir ya sea por el tipo o número de argumentos. ¿De acuerdo? Mira, por lo tanto, cuando tú has elaborado una clase manejando polimorfismo, es decir, con métodos con el mismo nombre, pero operaciones distintas, cuando yo lo llamo, mira aquí, se llama obtener cálculo. Pero ¿cómo el sistema va a saber a cuál de los métodos va a llamar? Netamente llama por el parámetro que le pasa. ¿Está bien? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, acá en el primero, estoy llamando al método, pero que no tiene parámetro. Al segundo, que tiene un parámetro. Y acá, por un error de tipeo, tenía que ser obtener cálculo igual. Esa es la idea puntual, muchachos. ¿Está bien? Ya, ok. Estamos, Ortega, todo lo que estamos hablando es en la capa de datos. El método main es simplemente la clase, el método encargado de llamar a la programación en la capa de datos. Se puede poner una descripción a cada método. ¿Cómo una descripción? ¿Un comentario? Todo Javadoc se genera como consecuencia de los comentarios que tú vayas documentando en una clase. Todos los comentarios, por ejemplo, que tú ves, se pueden ir generando como un documento. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, acá, mira, ojo, a ver, nuevamente, acá, la clase pedido, ¿qué es? Pregunta, a ver, lo que tenemos ahí en la diapositiva, lo que tenemos acá en la diapositiva, dice la clase pedido. Esa clase pedido, ¿a qué representa? ¿A la capa de datos o a la capa de la vista? A la capa de datos. Entonces, por lo tanto, acá en esta capa de datos hay atributos y métodos con el mismo nombre. Ah, ya, si hay métodos con el mismo nombre, entonces quiere decir que es polimorfismo. Es decir, la capacidad de tener varios métodos con el mismo nombre que hacen operaciones distintas, pero donde cada método se tiene que distinguir en algo. Ese algo es el tipo o número de argumentos.
o sea, parámetros. Por lo tanto, acá, por ejemplo, el primer método, obtener cálculo, calcula la cantidad por precio. El otro método, obtener cálculo, calcula el IGB en función del subtotal, según el parámetro que yo le pase. Por lo tanto, así está implementado en la capa de datos. Desde el Java Main Class o desde la capa vista, lo que yo voy a hacer es llamar a través de un objeto, voy a llamar al método. Si yo llamo al método que va a tener el mismo nombre sin parámetro alguno, obviamente va a asumir que voy a llamar a él. Si yo llamo a ese mismo método con ese mismo nombre, pero le paso un parámetro double, quiere decir que va a llamar a él. Repito, acá por un error de tipeo que tenía que ser obtener cálculo. Por lo tanto, si yo llamo a ese método pasándole dos parámetros, quiere decir que va a llamar a él. Precisamente, ¿dónde tú determinas a cuál de los métodos lo vas a llamar? En la capa vista, ¿no? Acá en la capa vista es donde tú determinas a cuál de los métodos vas a llamar. Acá está. ¿De acuerdo? Ok, preguntas. Profe, ¿Tiene? en caso de usar el escáner para pedir los datos, Ya. ¿cómo seleccionaría qué método sería el indicado para desarrollar? Por eso, pues, es que precisamente uno tiene que ver, ¿no? Oye, o sea, si tú vas a tener varios métodos con el mismo nombre, tú tienes que ver, oye, al llamar a un método, o sea, ¿a cuál de los métodos vas a llamar, pues? O sea, tú como programador lo único que vas a hacer es ordenar tu código. Si vas a aplicar polimorfismo, ordenar tus métodos. O sea, tú como programador tienes que saber, oye, el primer método que hace, el segundo método que hace si requiere parámetros o no. Entonces, por lo tanto, cuando lo vas a llamar desde la capa vista, tenemos que, tú como programador tienes que saber inicialmente a qué método vas a llamar, pues según el parámetro. No sé si me dejo entender. Sí, sí, solo que ahí en ese ejemplo que usted nos ha mostrado, Ajá. tiene ya los datos en la capa vista Ah, ya, de claro. los Por parámetros. ejemplo, acá, mira, se supone que aquí, debajo, en la línea debajo de la línea 6, ¿qué haces? Creas un objeto tipo escáner. Te pide, ingrese código. Ese código lo guardas en una variable. Le asignas un valor al código. ¿Está bien? Ahora mira, acá, te pide la cantidad. Lo guardas en una variable y esa cantidad, en lugar de 3, esa variable se guarda sobre el atributo cantidad de P. Que P es el objeto de pedido. Ya, ahora en la línea 10 llamas al primer método a obtener cálculo y según lo que yo tengo, está multiplicando la cantidad por el precio. Ya, ahora mira, pero ese método te retorna un valor. O sea, que está calculando la cantidad por precio. Entonces, ese valor devuelto se está guardando ¿dónde? En la variable SP. Por lo tanto, esa variable es la encargada de capturar la operación de la cantidad por precio. Es el subtotal. Y esa variable le paso como parámetro para llamar al segundo método. Porque el segundo método calcula el IGB en función del subtotal. O sea, para llamar a ese segundo método no necesitas ingresar un valor, pues. Porque previamente has obtenido el subtotal. Ah, No sé si me puedo entender. sí, sí, ya, ahora sí, ya. Ya, pero sin embargo, obviamente, si tú requieres, por ejemplo, acá, supongamos, imaginemos, ojo aquí, imaginemos que tú acá, por ejemplo, en el primer método que dice obtener cálculo, le pasas dos parámetros, donde sea un parámetro entero, cantidad, y coma, double precio. Un parámetro entero, cantidad, coma, un parámetro precio de tipo double. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente la cantidad y el precio lo vas a tener que ingresar. ¿Está bien? Por lo tanto, al llamar al primer método, acá, el primer parámetro será la variable que te captura la cantidad y el segundo parámetro será la variable que te calcula el precio.
la variable, o si no, sería P punto cantidad, coma P punto precio. ¿Está bien? Se le puede Sí, pasar profe. como parámetro cualquier variable, ¿no? Otra pregunta, por favor. Definitivamente, lo que pasa es que acá estamos viendo netamente el tema de la programación, ¿no? Definitivamente, cuando tú trabajes en un proyecto vas a tener que compartir código, ¿no? Y al compartir código siempre vas a documentar, pues. Pero no vas a documentar en realidad todo, cada línea, sino documentar lo necesario nada más, porque se supone que todos son programadores y todos tienen que entender los conceptos de la programación orientada a objetos. Ahora, tú dirás, ¿en qué casos aplicar un polimorfismo? No. Polimorfismo se aplica si por ahí que nosotros queremos reducir el consumo de memoria y procesador. ¿Por qué? Mira, cuando no se aplica polimorfismo, sin polimorfismo, cuando tienes acá la clase venta, hay tres métodos. La clase venta con tres métodos. ¿De acuerdo? Clase venta con tres métodos. Por lo tanto, cuando yo genere un objeto, acá está el objeto. El objeto V de tipo venta, cuando yo genere un objeto V de tipo venta, ¿está bien? De tipo venta, al cargarse en memoria ese objeto, ¿está bien? Va a identificar rápidamente que en la clase venta hay tres métodos. O sea, te consume recursos porque automáticamente considera que ahí existen tres métodos. Pero cuando yo manejo polimorfismo, es cierto que es la misma cantidad de código. Existe la misma línea de código, ¿no? ¿Está bien? Pero, ¿cuál es lo relevante? Mira acá, tiene la clase pedido con tres métodos con el mismo nombre. ¿Cuál es lo relevante? Lo relevante es cuando nosotros generamos un objeto de la clase, el sistema automáticamente va a asumir que en la clase pedido solamente hay un método. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo nombre. Por lo tanto, te consume menos recursos. Obviamente, según el parámetro que tú le pases, ya el sistema va a saber a cuál de ellas la vas a llamar. Pero en memoria solamente va a considerar que existe solamente un método. Entonces, si quieres, si amerita, si es posible, necesariamente cuando tú aplicas polimorfismo, cada método tiene que distinguirse en algo. Es el tipo o número de argumentos. Ahora, obviamente, si se da la ocasión, aplicas polimorfismo. Si no, no, eso dependerá. ¿Está bien? De acuerdo, ¿no? Bueno, acá vemos netamente el tema de la programación, por ejemplo, consumo de memoria y todo el asunto. Ahí ustedes, en el tercer ciclo, van a llevar un curso de algoritmo y estructura de datos. ¿Está bien? En ese curso de algoritmo y estructura de datos es donde ustedes van a tener la posibilidad de comprar códigos de tal manera que yo pueda saber qué programa es el que te consume más memoria, qué programa te consume más procesador, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, a ver, para lo que pregunta Ortega dice, ¿no? ¿Cuánta memoria se consume al ejecutar mi programa, etcétera? Tú, por ejemplo, a ver, ustedes, por ejemplo, manejan bucles, ¿verdad? ¿Cuáles son los bucles que ustedes conocen hasta ahora? A nivel de programación, sea Java, Python o cualquier lenguaje. ¿Cuántos? Ya, for, ¿qué más? Nada más que for, while, así es, ¿qué más? Do while, así es. Obviamente cada bucle tiene su propio escenario de aplicación, pero hay casos en que con el mismo for, con while, do while, puedo hacer lo mismo. Es decir, un programa
lo puedo hacer con for, el mismo programa lo puedo hacer con while, el mismo lo puedo hacer con do while. Entonces, precisamente, en un tercer ciclo de curso de algoritmos y estructura de datos, ahí les enseñan comparar, saber qué programa te consume más recursos. Si te consume más recursos con for, o con while, con do while, ¿está bien? Tú puedes tener 50 líneas de código y tu compañero 20. No necesariamente el que tiene 20 líneas de código va a ser más rápido, no necesariamente. Eso es de acuerdo a la lógica. Y precisamente como comparan, si hay un curso de, repito, algoritmos y estructura de datos. Ahí es donde ustedes ven todo ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, por eso acá netamente comento, ¿no? Que a través de polimorfismo, como marco teórico, es que te permite consumir menos recursos. Ahora, ¿y cómo lo sé? Precisamente para eso ya tengo otro curso, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo compruebo, no? Bien. Otra duda, por favor. El tema de polimorfismo, si desean, pueden manejarlo con herencia, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, estamos acá heredando una clase pedido, creamos la clase pedido. Pero si creas esta clase pedido, puedes heredar de otra clase. De repente el código, cantidad, precio son atributos que representan a otra clase, entonces la puedo heredar. Como public class pedido extends y el nombre de la clase. Apliques o no polimorfismo, se puede manejar herencia. ¿De acuerdo? Solamente, como ustedes saben, public class pedido extends y el nombre de la clase. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pedido va a heredar los atributos dentro de la clase? Entonces yo puedo tener polimorfismo o no. ¿De acuerdo? Bien. A ver, el segundo punto. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? Mira, incluso el código que lo he puesto es bastante manejable sin polimorfismo para que veas un cuadro comparativo y con polimorfismo. Acá les pido que el último método, en lugar de obtener total, debería decir obtener cálculo, para que tengas 3 métodos con el mismo nombre. ¿Y cómo distingue? Cuando yo llamo al método, ¿cómo lo distingue? Por el parámetro. El primero no tiene parámetro, el segundo tendrá un solo parámetro y el tercero tendrá 2 parámetros. Ya, ¿ok? Esa es la utilidad de polimorfismo. Todo representado en la capa de datos que puedas manejar o no herencia. Hasta ahí, a ver, preguntas, dudas. A ver, Almeida. ¿Se encuentra Almeida? Ninguna duda, Almeida. Perfecto. Fernández. Todo bien, perfecto. A ver, veamos ahora el otro tema. Interface. A ver, ¿cuál será el objetivo de una interface? Algunos lo llaman interfase, así con C. No es interfaz con Z. Recuerda, una interfaz con Z es una ventana, un formulario. ¿Está bien? Acá es una interfase o una interface. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, bien. A ver, ¿qué entendemos por ese breve concepto? ¿Qué nos indica? Dice, una interface es un conjunto de declaraciones de método sin definición. A ver, ¿qué entendemos por ese concepto? Una interface es un conjunto de declaraciones de método sin definición. Ya, y un párrafo adicional es lo que corresponde ahí, ¿no?
A ver, comentamos. Toda interface es una clase, para empezar, tal como indica acá. Es un archivo Java. Ya, perfecto. Para empezar, es un archivo Java. Es una clase especial de Java. Ya, entonces, que tiene, en palabras sencillas, a ver, que tiene dos utilidades, vamos a considerar. ¿Está bien? Por ejemplo, una interface es una clase especial de Java que permite trabajar con valores constantes. Con valores constantes. Es decir, que permite trabajar con valores fijos. ¿Está bien? Todos los atributos que yo declare en una interface, todos los atributos que yo declare en una interface van a ser valores constantes, valores fijos, valores que no se puede cambiar. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, todo atributo de una clase puede ser heredado y puede ser modificado, como sabemos. ¿Está bien? O en todo caso, si yo quiero evitar que un atributo sea modificado, puedo usar la propiedad final o final. Pero esa propiedad tiene que estar en un Java class. Java class. ¿Ya? Entonces recuerda, si yo quiero que un atributo de una clase, de un Java class, no sea modificado, aplica la propiedad final o final. Otra alternativa por default es que cuando yo elabore una interface, todo atributo sin necesidad de colocar la palabra final, todos los atributos de esa clase van a ser constantes. Ya, van a ser constantes. Ya. Esa es la primera parte, de ahí vuelvo y comento en la segunda utilidad. Miren acá, por favor. Miren, toda interface empieza con la palabra interface. Cuando tú creas un proyecto en Eclipse, en NetBeans, para crear una clase, una interface va a decir, creas un archivo Java, ahí le dices Java Interface. Hay una opción de Java Interface. Debajo de Java Class, nada más vas a encontrar la opción Java Interface. La estructura es así. Public, si va a ser público, en lugar de class se coloca interface, mira. Y el nombre de la clase. ¿Y qué tenemos acá? Mira. Tenemos dos atributos, A y B. Y esos dos atributos son valores fijos. O sea, esto no lo puedo cambiar para nada. Desde otro programa lo puedo usar, lo puedo calcular, imprimir, pero no lo puedo modificar. Es para un valor constante. Hay una segunda interface, mira, public interface y un nombre. Y acá tengo C y D. También son valores constantes. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo dos Java interface, ¿cómo puedo operarla, procesarla desde un Java main class? Todas estas dos clases representarían la capa de datos. Por lo tanto, ¿cómo llamar a esas dos clases, a esas dos interfaces desde un Java main class? No se genera ningún objeto, solamente se coloca el nombre de la clase. Mira, constante 1, punto y el nombre del atributo. Mira acá, por favor, tu clase es constante 1. ¿Cómo llamo a un atributo constante de constante 1? Mira, directamente, constante 1.a. Al momento de imprimir, más constante 1.b. Estoy operando ellos. Claro que constante 1.a más constante 1.b lo puedes guardar en una variable y luego la variable imprimir acá. ¿Ya? ¿Estamos? Pero miren, lo importante es que aquí
lo importante es que acá tú tienes dos interfaces. ¿Y cómo puedo llamar a estos valores constantes? A cada una de ellas. Desde un Java Main Class, desde la capa de la vista, lo llamas solamente colocando el nombre de la clase, punto, y el atributo. Mira, así. ¿Está bien? Entonces, recuerda que a través de una interfase, todos los atributos que yo declare van a ser constantes. Ahí ya no se usa la palabra final o final. Esa palabra final o final solamente se coloca cuando uno de los atributos de la clase van a ser constantes. Pero de un Java class, acá es un Java interface. Java interface. ¿De acuerdo? A ver, hasta ahí. ¿Alguna duda, por favor? Tú dirás, por ejemplo, ¿cuál es la utilidad? Supongamos imaginemos en la empresa hay dos administradores. ¿Está bien? Donde yo quiero que a través de una aplicación ingresen esos dos administradores. ¿Está bien? Donde los valores, tanto el nombre del administrador como su clave, no sean modificadas para nada. Que solamente ellos tengan conocimiento de su usuario y su clave. Que esos valores no se puedan modificar desde ninguna aplicación. Entonces, para eso declaro interfaces. Es una clase especial de Java. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, seguimos con el siguiente ejemplo. Mira, acá hay una segunda interface. Mira, otra ya, constante 1. Pero, ¿cuál es la forma si yo quiero llamar a un Java interface desde un Java class? Quisiera llamar a un Java interface desde un Java class. Entonces, mira, para eso que se coloca public class, la clase círculo. Se está creando la clase círculo. Pero para llamar a un Java interface desde un Java class, hay que usar la palabra implement. Implement y el nombre del Java interface. ¿De acuerdo? ¿Estamos? De ahí para seguir explicando este tema. Entonces, esa es la idea puntual. Volviendo a la diapositiva anterior, mira. Tú tienes interfaces o interface. ¿Cómo lo puedo llamar directamente desde la capa de la vista? Solamente colocando el nombre. Separado por el punto, hago mención al atributo constante. Pero ¿qué pasa si yo quiero llamar a esa interfase desde la capa de datos, pero desde un Java class? Desde un Java class, no desde una vista, sino desde un Java class que representa también a la capa de datos. Entonces, para eso trabajo bajo el siguiente esquema. Mira, acá hay un Java interface. Olvídate lo que hay en él. Pero ¿cómo puedo llamar a ese interface desde un Java class? Desde una clase que representa la capa de datos. La misma capa. Public class círculo implement y el nombre de la clase. El nombre del Java interface. Mira. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a través de la clase círculo estoy heredando o implement. Es como un extend. Pero no estoy heredando un Java class, sino estoy heredando un Java interface. Por lo tanto, desde
desde la aplicación que representa la capa de la vista, ¿qué hago? Simplemente creo un objeto del Java Class. Porque el ejemplo 2 llama a círculo y círculo llama a la interfaz. De acuerdo, hasta ahí más o menos ese esquema para poder comentar la siguiente utilidad de ese mismo tema. Ya, todo claro, ¿no? A ver, Profe, dime, pregunten por favor. resulta, sí, en el ejemplo anterior puso dos clases en la capa de datos, creo, Ya, claro. una interfaz de constante 1 y constante 2. Ajá. En ese caso ya no iría otra clase más, como usualmente usamos la clase 2 más. No, o sea, repito que lo que pasa es que cuando tú vas a desarrollar una aplicación tienes que conocer que hay una variedad de temas y según el escenario, según el tipo de aplicación que tú elabores, vas a aplicarla o uno u otro, no necesariamente todos los temas. Es decir, oye, por Ah, ejemplo, vale, vale. no, supongamos tú te vas al mercado y vas a hacer unas compras, ¿no? Ya, perfecto, pero por ahí tú vas a usar unas operaciones, de repente suma, resta y multiplicación. En otros casos, de repente, hoy te vas al banco y quieres hacer una transacción, cambio de moneda, y de repente voy a hacer una división. O sea, según sea el caso, lo importante es que tú tienes que conocer cada tema para qué sirve. Pero que no Ah, vale, necesariamente y vas ya a lo aplicar implementamos todo, en ¿no? cada... Ajá, Ese es el ah, vale. punto. Ya, muchachos, el punto es esto. Que tú tienes que conocer todos los temas y según el escenario ya tú vas a aplicar uno u otro. No es que necesariamente vas a aplicar todo. ¿De acuerdo? Ya, bien. Entonces, recuerda, acá tengo dos Java Interface en la capa de datos. Ya, acá tengo dos Java Interface en la capa de datos. Pero en la capa de datos también puedo tener un Java Class o más de un Java Class. Ya, por si acaso. O sea, en la capa de datos pueden haber, así como cuando manejo herencia, pueden haber múltiples clases. En este caso puntual yo puedo tener Java Interface y puedo tener Java Class. Ya, el asunto está en que si tú tienes, por ejemplo, acá una interface, ¿no? Quiero llamarla desde la capa de la vista directamente o desde un JFrame, solamente colocas el nombre de la interfase, punto y el atributo. Nada más. Este esquema, ojo, este esquema es bastante importante para llamar a un atributo de un Java Interface desde la capa de la vista, ya sea un Java Main Class o ya sea un JFrame. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, pero ¿qué pasa si yo quiero llamar a esta interfase desde un Java Class? No directamente desde la vista, sino desde una clase que está en la misma capa de datos. Entonces, para eso, ¿qué se usa? La palabra reservada, implement. ¿Qué hace ahí? Implements heredan. Desde la clase círculo estoy heredando, ¿qué cosa? Ya no un Java Class, sino un Java Interface. ¿De acuerdo? Estamos. Y ahorita explico esta parte del código, ¿no? Por lo tanto, como tú ves, desde la capa de la vista, ¿qué hago? Creo un objeto de la clase círculo, además. Por lo tanto, ejemplo 2 llama a círculo. Y círculo llama a constante 1. Todo lo que está arriba, eso representará la capa de datos. Y lo de abajo, todo eso representará la capa de la vista. Vista y datos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Con la diferencia que ya en la capa de datos estás creando clases especiales. Clases especiales que se encargan de manejar valores constantes. ¿Quedó claro, muchachos?
Ya, a ver, Yauri, dudas Yauri. Ya, a ver, Yauri, ¿estás? Villanueva, Villanueva, Quito, ¿me escuchas Quito? Quito, Quito, Sí, profe, le escucho. ¿Me escucha ok, usted? ¿todo claro? Sí, todo claro, profe. No te se me fue el audio nada más. Ah, perfecto. A ver, Cris Galeano, Cris Galeano, ¿se encuentra? Dudas, por favor, hasta ese tema. Tipismana, ok, Cris Galeano, ok, Tipismana, Claro, profe. ok, a ver, miren, segunda utilidad de un Java Interface. Por aquí estuve colocando. Ya. Ahora mira, ojo acá. Estoy poniendo de manera sencilla, en palabras sencillas, lo que dice en el marco teórico, por si acaso. Ya. Mucho material, lo que está en la diapositiva, obviamente yo lo pongo de libros oficiales de Java. Pero en muchos casos hay marcos, hay teorías o palabras técnicas que de repente si no tengo mucha experiencia en tema de programación me complica más, ¿no? Por eso yo pongo la definición y acá yo estoy explicando en palabras sencillas lo que nos indica, ¿ya? ¿De acuerdo? Y es importante también como sugerencias que ustedes lo busquen en internet, vean el material, vean utilidades, para qué sirve. Ah, ya tengo el concepto, pero yo me preguntaré, ¿y para qué lo voy a usar? Ya, perfecto, el concepto bien bonito, ¿no? Pero ¿para qué lo aplico? ¿No? Si ustedes tienen bastante material en internet, ¿ya? Entonces sugiero eso que lo revisen para que de cierta forma se incremente sus conocimientos, pues. Ya. A ver, la segunda utilidad de valor de un Java Interface, lo que dice acá, dice, es un conjunto de declaraciones de métodos sin definición. En palabras sencillas, en una interface, tú vas a tener la posibilidad de declarar métodos. Solamente declarar métodos. Ya, necesariamente. Es decir, cuando tú elaboras un Java Class, recuerda eso por favor, cuando tú elaboras un Java Class, tú declaras un método e implementas el método. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el método? Pones entre llaves el código. Esa es la implementación. Ya, ojo acá, nuevamente por favor. Cuando tú elaboras un Java Class, ya, cuando tú elaboras un Java Class, tú elaboras métodos. Y tú elaboras un método colocando public, void, public in, algo así, el nombre del método, y entre llaves colocas el código, todo lo que va a hacer el método. Ahí, ¿qué estás haciendo? Estás declarando y ahí estás implementando un método. Es decir, declaras el método, además implementas el método. Es decir, le dices qué es lo que vas a hacer. Sin embargo, en un Java Interface, solamente declaro los métodos. No los implemento, no los codifico, solamente declaro los métodos.
es como tú declaras, como cuando tú declaras una variable nada más. Declaras una variable, pero no sabes en sí esa variable qué valor va a tomar. Algo así. A través de un Java Interface yo declaro únicamente métodos, pero no los implemento. Es decir, no les digo qué cálculo, qué operación va a llevar a cabo. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Eso es lo que te dice con respecto al primer punto. Dice que es un conjunto de declaración de métodos, sin definición, es decir, sin implementación. Es decir, solamente declaras el método, pero no codificas absolutamente nada. Es decir, no le indicas qué operación, qué cálculo va a realizar ese método. ¿Está bien? Entonces, ahora, por lo tanto, a ver, miren, voy a dar a conocer con un ejemplito este tema, ¿ya? A ver, voy a compartir. A ver, para que quede claro este tema. Voy a crear un proyecto. Ustedes solamente vean como un tema de demostración. Ya, fíjate aquí, ¿ah? Prueba. Ya, veamos aquí. Mira, dentro del paquete de prueba voy a elaborar dos clases, ¿ya? Mira aquí, perdón, dos paquetes. Un paquete datos, ya, y un paquete vista. Vista, ¿no? Ya. Dentro del paquete datos, mira, ¿cómo elaboro un Java Interface? Acá tienen, si no aparece la alternativa, le das otro. Dentro de Java, dice acá, Java Interface. ¿Está bien? Ya, siguiente. A ver, la primera utilidad acá, mira, constante, se me ocurre ese nombre, constante 1. Mira, ¿qué tenemos acá? Package, datos, dice public interface constante 1. Entonces, por ejemplo, acá le digo public in x igual a 45. Quiere decir que este valor de x es un valor fijo, que no lo puedo cambiar. Public in y igual a 80, se me ocurre. Son valores constantes. Ya. Ahora, ¿cómo lo llamo? Por ejemplo, voy a la capa de la vista. Elaboro una aplicación, un Java Main Class. Acá le digo ejemplo 1. ¿Cómo lo llamamos? Si yo quiero imprimirla directamente, una alternativa es así. Mira, rápidamente. Dice, es constante 1. Quiero operar X, quiero operar Y. Puedo llamarla, puedo imprimir, hacer cálculos, pero no puedo modificar. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ahí, mira, ¿cómo se llama? Constante 1. Constante 1. Punto. Mira, ¿cómo tengo acceso a X? ¿Está bien? Entonces, importo constante 1.x. Y obviamente acá le digo, como X es un valor de tipo entero, lo guardo en una variable. Se me ocurre, en una variable A. ¿Qué le estoy indicando? Que lo que devuelva X, lo que tenga X de constante 1 se va a guardar en A. En una variable B le digo, constante 1.y. Y luego, en una variable C le digo que imprime, que sume A más B. Y acá le digo que imprima. Acá le digo que imprima C. Ya, mire. Acá ejecutamos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a sumar X, va a sumar Y. O Y. Pero estoy operando, estoy procesando, pero no puedo modificar. Mira, 125. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ahora, o si no, directamente acá lo operas.
Ya, perfecto. Pero ¿cómo hacer si yo quisiera que constante 1 sea llamada desde un Java class? Voy a la capa de datos, elaboro, mira acá, un Java class. Como está como está en la diapositiva, que creo una clase círculo. Ejemplo. Ya. Desde la clase círculo, en la clase círculo, por ejemplo, voy a asumir que quiero calcular el área de un círculo. Quiero calcular el área del círculo. Y para calcular el área del círculo, ¿qué necesito? El radio. Imaginemos que radio sea X. Imaginemos que radio sea X. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, ya, necesito operar X. Considero que X es el radio. Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué se coloca ahí, perdón? Ayúdeme, ¿qué palabra se coloca? Hola, hola, ¿están ahí? ¿Se fueron? Se coloca acá implement, así es, muy bien. Implement y el nombre de la clase, constante 1. Ya, estoy implementando, estoy heredando constante 1. ¿Qué quiere decir? Que desde círculo puedo usar todo lo que tiene constante 1. Es una herencia en realidad. Pero yo no heredo un Java class, sino un Java interface. Ya, por lo tanto, yo puedo elaborar acá un método, mira, public void area. ¿Y qué puedo hacer? Ya, el método area, digo, en una variable a, le digo, el área es el valor de pi, ¿no? Entonces es mat.pi, por radio 2 veces. Voy a considerar que el radio es x, por x por x, ¿de acuerdo? Y obviamente acá, por ejemplo, se me ocurre, y acá imprimo. Acá imprimo, acá le digo área más a. ¿De acuerdo? Entonces, como tú ves, heredo, si desde un Java class quiero llamar a un Java interface, implemento. Pero obviamente, como tú ves, la clase, la interfaz constante 1 es un repositorio de código de valores constantes. Círculo es un Java class, también es un repositorio de código. Entonces, ¿qué debo de hacer para que se ejecute? Desde ejemplo 1. O sea, yo puedo elaborar acá una segunda aplicación, un Java main class, que a través de él, simplemente, ¿qué hago? Creamos un objeto de la clase círculo. Círculo C igual a new círculo. ¿Está bien? Hay que importarla. Por lo tanto, desde C punto, simplemente llamo al método área. Mira, y acá el ejemplo 2 debería estar imprimiendo el método área. Mira. Ya. Ahora, pero esta utilidad, la siguiente utilidad que estuve tratando de explicar, mira. Dice que la segunda utilidad de todo interface es que únicamente permite declarar métodos sin su implementación. Es decir, en otras palabras le digo, ¿qué métodos voy a usar? Pero no le digo cómo lo voy a usar. ¿Qué métodos van a formar parte de mi programa? El qué es un Java Interface. Ahora, ¿cómo? No lo sé. Eso ya corresponde cuando voy a procesar dicho método.
Entonces, mira, dice, permite declarar un método, permite declarar métodos sin su implementación. Veamos, a ver, volvamos acá, ¿ya? Miren. Voy a ubicarme en el paquete de datos. Por ejemplo, acá voy a elaborar un Java Interface. Voy a llamarla, a ver, voy a llamarla constante 2. Constante 2. Ya, miren aquí, hay constante 2. Ya, por ejemplo, yo puedo poner así, public in A igual a 5. Public in B igual a 15. ¿Se me ocurre? Ya, pero toda interface no solamente trabaja con valores constantes. Me dice que también me da la posibilidad de declarar métodos sin implementarse, solamente declararlo. Por ejemplo, mira, public void, mira acá. Si yo coloco así, inmediatamente me marca un error. ¿Por qué? Porque estoy declarando el método y además estoy implementando. Estoy intentando implementar acá. Mira aquí, ojo acá, miren. Estoy creando un Java Interface. Hay dos valores fijos. Pero también toda interface también sirve para trabajar con valores, con la declaración de métodos. Es decir, que toda interface tiene dos utilidades. Trabajar con valores constantes y dos, permite únicamente la declaración de métodos. Pero acá estoy declarando y además estoy intentando implementar algo entre llaves. Eso no se permite. Solamente acá tú declaras métodos. Por ejemplo, un método que diga suma. Hay un método suma, mira. O sea, declaro el método. Declaro el qué. ¿El qué voy a hacer? Voy a sumar. Pero no le digo cómo lo voy a sumar. Esa es la implementación. Y eso no va en un Java Interface. Yo puedo poner aquí public void, supongamos resta, se me ocurre. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy declarando métodos. Solamente estoy declarando métodos. Mas no se implementan, solamente se declaran. Ya, perfecto. Ya terminé con él. Ahora quiero procesarla. Esto es un Java Interface. Ahora quiero procesar, quiero operar esos atributos desde un Java Class. Entonces elaboro un Java Class. Supongamos yo lo llamo proceso. Es un Java Class. Mira, ahora desde la clase proceso, mira aquí, ahora estando en la clase proceso y yo quiero implementar el método suma, quiero implementar el método resta. Si en la interface le he indicado qué métodos voy a usar, pero no le he indicado cómo. Ese cómo lo vas a hacer en el Java Class. Por lo tanto, acá le dirías implement. Implement constante 2. Mira, inmediatamente me marca un error. No es un error propiamente dicho, sino es un mensaje de advertencia más que nada. Te dice, oye, ¿sabes qué? Tú acabas de elaborar una clase llamada proceso que está implementando, está heredando constante 2. ¿Y por qué te sale ese error? Porque te dice, oye, la interface que estás implementando, que estás heredando, tiene declarados dos métodos. Por lo tanto, hay que implementar esos métodos. En otras palabras, hay que codificar esos dos métodos. Es una advertencia, es una señal que te dice, has heredado constante 2, pero en constante 2 hay dos métodos. ¿Está bien? Entonces, desde el proceso hay que implementar esos métodos.
En otras palabras, muchachos, mira, haciendo cierta analogía, es como que te dice, oye, mira, ve, tú acá, recursos humanos, tú has contratado a José y a Miguel. Entiende bien esto, por favor, ¿ah? En otras palabras, te estoy indicando, oye, a ver, tú eres de recursos humanos. Tú acá tienes el sueldo 1, sueldo 2. Y acá has declarado, has contratado a Miguel y has contratado a José. ¿Está bien? Ya la contrataste. Oye, pero ahora hay que decirle qué función va a cumplir. ¿Qué es lo que va a hacer Miguel? ¿Qué es lo que va a hacer José? Entonces, todo eso acá te dice, ¿no? Oye, tú has contratado, pero oye, ahora que trabajen. Entonces te sale esa advertencia. ¿Me dejo entender? Entonces, acá, mira, clic en el poquito, y acá que te dice, dice, implementar todos los métodos abstractos. Mira, inmediatamente te sale así, mira. ¿De acuerdo? El override es para poder actualizar un método, para modificar un método. ¿Ya? Entonces, por ahora todavía no necesitan. Si usan, los mantiene, pero por ahora todavía algunos temas para que no se me escape lo que estoy tratando de explicar bien. El código generado lo borras. Son comentarios que el sistema lo genera. Acá igual. Mira, repito, tú acá, oye, acá declaraste a José y a Miguel, contrataste a José y a Miguel, oye, pero ahora que trabaje, ¿qué función va a cumplir? Acá está. Acá le digo, implemento, les otras palabras, le asigno la función que va a hacer Miguel, le asigno la función que va a hacer José. ¿Me dejo entender? Entonces acá en suma le dices, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? System.out.println y acá simplemente le puedo decir suma, ¿no? Más, ¿qué puedo hacer ahí? Quiero llamar ya le digo acá, como ya estás acá implementando, estás heredando, sería A más B. ¿Está bien? Y ahí le estás indicando la función que va a hacer Miguel. Y acá le dice la función que va a cumplir José. ¿De acuerdo? ¿Estamos o no? Por eso dice que toda interface te permite declarar valor, trabajar con valores fijos y únicamente declara métodos. Desde un Java Class lo implemento. ¿Todo eso dónde? En la capa de datos. Y en la aplicación, ¿qué hago? En la aplicación, elaboro una aplicación, ejemplo 3, y desde ahí, desde ejemplo 3, ¿qué hacemos por acá? Desde ejemplo 3. Desde ejemplo 3, ¿qué haríamos ahí, por favor? A ver si me ayuda. A ver, un voluntario. Mientras espero al voluntario, Ortega, @override es para poder actualizar, modificar métodos. ¿Está bien? Más adelante vamos a ver ese tema. Pero es netamente, de repente un método que imprime 1, pero luego le puedo indicar que ese método imprima 2, que actualice, que haga cambios sobre ese método. @override. Ya, muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora, por favor? A ver, llamar al método directamente. No. Recuerda que acá, tienes acá la interfaz constante 2, que está siendo llamada por quién? Por proceso. ¿Tenemos que guardar la segunda variable? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hay que llamar a proceso. ¿Cómo? Creando un objeto. ¿Cómo lo llamas? Proceso. O sea, mira acá, tienes acá, en constante 2, A y B, hay dos métodos. ¿Cómo llamas a B? ¿Cómo implementas suma y resta? Desde un Java Class a través de implement. Y acá implemento, codifico lo que va a hacer cada método. Pero eso, hasta ahí es un repositorio de código, nada más. Por lo tanto, ahora, ¿qué debemos de hacer? Desde un Java Main Class, desde un JFrame, hay que crear un objeto de la clase proceso. Y al crear un objeto, bastará con llamar a suma
basará en llamar al método resto. Proceso x igual a new proceso. Hay que importarla. Y obviamente, una vez importado, acá le digo que llame a suma. Acá le digo que llame a resto. Ejemplo, ¿no? Entonces, mira, ejecutemos por acá. Ya tengo la suma 20 y la resta menos 10. ¿Por qué? Tengo 5, 5, 15, 20 y la resta menos 10. ¿Estamos, muchachos? Preguntas hasta ahí. Eso es básicamente lo que corresponde a esos dos temas. Como tú ves, mira acá, ¿entienden? En la capa de datos que hemos hecho, no solamente ahora, la clase anterior trabajamos con dos clases, dos Java class, que una era la superclase y la otra la subclase. Pero pueden haber clases que están en el mismo nivel, y por ahí clases que de repente trabajen con valores fijos. Entonces, si hay la posibilidad de trabajar con valores fijos, con un Java Interface. ¿Y cómo lo llamas? A través de Implement. Claro que no siempre va a dar la posibilidad de trabajar con valores fijos, ¿no? Te decía de repente ejemplos prácticos. En la empresa hay tres administradores, donde bajo ninguna aplicación yo no quiero que el usuario y la clave de esos administradores cambien, salvo yo explícitamente los modifique. Para eso sirve. O por ahí quiero trabajar con valores constantes, ¿no? Casos prácticos, el IGB, que es 0.18, que no cambia para nada. ¿De acuerdo? A ver, lo que hemos estado hablando es sobrecarga. A ver, sobrecarga tiene que ver con dos cosas, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablábamos de constructores, ustedes tenían la posibilidad de crear varios constructores. ¿Está bien? Y los constructores necesariamente tenían que tener el mismo nombre. Y si tenían el mismo nombre, ¿cómo lo distinguía? Por el tipo o número de argumentos. A eso se le llama sobrecarga de constructores. ¿Está bien? Ya, pero a nivel de polimorfismo también, yo sé que ya no hay constructores, sino métodos. Pero métodos que van a tener el mismo nombre. Por lo tanto, ahí también se le llama, a nivel de polimorfismo se le llama sobrecarga de métodos. De métodos. Y a nivel de constructores, sobrecarga de constructores. ¿Ya? A ver, pregunten, muchachos. Ya hablé bastante, así que les toca a ustedes. Bueno, por mi parte creo que ha quedado claro, profesor, con los ejemplos. Así es. Porque, Entonces, tranquilamente, la práctica, ya hice una demostración también. Por lo tanto, en base a esa demostración, ya ustedes pueden desarrollar en estos días su práctica. Recuerden que se habilitó el día de hoy y se cierra el domingo en la noche. ¿Está bien? Si todavía seguramente en unos minutos debe estar actualizando la fecha, ¿ya? ¿De acuerdo? Recuerda que profesor, toda disculpe, práctica, ojo, que quede claro por favor, toda práctica se habilita el lunes en la mañana y se cierra el domingo en la noche. Es decir, tienes 7 días. Ya. Dígame por favor, preguntas. eso es con respecto a la práctica de todo este mes, ¿verdad? ¿Todo este mes? A ver, pregunta para todos, no entendí tu pregunta. Hola, no entendí tu pregunta nuevamente, por favor. Hola, hola. Bien, hasta ahí muchachos, dudas para poder comentar algo importante con respecto a lo que hemos visto. Paramétrico es cuando se pasan parámetros, pues.
precisamente es eso, ¿no? Polimorfismo paramétrico es cuando le pasas parámetros. Acá también precisamente hay una diapositiva donde se comenta de él, pero cuando tú generas instancias. Esto de la palabra instance of también es otra forma de generar instancias, que es una instancia objetos. ¿Ya? Eso lo vamos a usar en otro momento. Lo importante es que al menos hasta ahí ya pueden desarrollar todo lo que corresponde. Nos podemos olvidar por un momento de este tema. Operador. Este es un operador. Este es otro tema. Para evitar confusiones todavía no lo estoy comentando. Lo importante es que debe quedar claro esos dos temas, que son un poquito extensos. Es para generar instancias. Y una instancia es objeto. Es lo mismo. ¿Ya? Pero bajo otra sintaxis. Bien. A ver. Recuerden que este es el miércoles, el día jueves. El miércoles jueves ya deberían de tener una nota de teoría.